Buenas noches. Buenas noches con todos. Vamos a continuar con la clase de nuestra segunda semana. Vamos a terminar de ver, ¿no?, el recurso de lectura y luego vamos a continuar con los principios jurídicos del seguro, que son básicamente, o prácticamente, mejor dicho, las doctrinas del seguro. ¿Ok? Voy a compartir con ustedes pantalla. ¿Ok? Tenemos tipos de póliza que bajo lo que es la cobertura, tenemos, o sabemos que existen dos tipos de póliza. Por favor, cierren su micrófono, por favor, para no escuchar el ambiental de cada uno de ustedes y el ruido interrumpe un poco la clase. Muchas gracias. Entonces, tenemos establecido que hay dos tipos de pólizas según cobertura, ¿no? La vez pasada lo comentamos. Aquella póliza que es a todo riesgo y la que es a riesgos nombrados. La de todo riesgo, ¿no?, va a cubrir aquellos daños o pérdidas que son ocasionados por un evento súbito, repentino y violento, excepto lo que va a estar expresamente excluido. O sea, te cubren todo que reúne esos requisitos, menos lo que esté excluido. La póliza de riesgo nombrado cubre aquellos riesgos que están expresamente detallados en la póliza, pero también hay que tomar en cuenta las exclusiones que se mencionan. Ahora, según sumas aseguradas, también existen tipos de póliza. A valor total, en esta póliza se tiene que asegurar el 100% del valor declarado o expuesto de los bienes del asegurado, ¿no? Yo no puedo dejar de asegurar un porcentaje. Yo declaro que tengo un bien que vale $400,000 y lo tengo que asegurar por $400,000, ¿ya? Si no lo aseguro de esa manera, pues me corro el riesgo de que me apliquen la cláusula de infraseguro o la regla proporcional también llamada, ¿no? Me van a aplicar lo que yo estoy dejando de asegurar, al momento de indemnizarme, me van a aplicar ese mismo porcentaje y me lo van a descontar de mi indemnización, ¿ya? Luego tenemos, continuando con sumas aseguradas por tipo de póliza, a primer riesgo, ¿no? Este es un acuerdo que se hace entre el asegurado y la compañía de seguros, en la cual no se tiene que tomar en cuenta el valor total de los bienes asegurados, ¿no? Entonces no va a existir una relación entre lo que es el interés asegurable y la suma asegurada. En caso de siniestro, se va a indemnizar hasta el monto de la suma asegurada, ¿no?, sin considerar el valor total de los bienes. Entonces, acá no va a haber aplicación de la regla proporcional o de infraseguro. Luego tenemos a primer riesgo relativo. En esto, se toma una parte de ese 100%
igualmente, se tiene que declarar el 100% de los bienes asegurados, ojo, pero solamente vas a asegurar de repente el 60 o el 70 o el 80 o el 90, dependiendo, ¿no?, de el porcentaje que tú desees tomar como suma asegurada, ¿no? Pero es importante que el valor, ¿no?, total de los bienes asegurados que tú declares sea el 100% de lo que valen estos bienes. Tienes la opción de este 100%, puedes asegurar un porcentaje menor, ¿ya? Y tenemos, ¿no?, a primer riesgo absoluto. En este caso, se asegura como suma asegurada un importe determinado, donde no importa el valor declarado o expuesto, ¿no? Acá no hay necesidad de que realmente se declare el 100%. Acá das una cantidad y eso es lo que se va a respetar, ¿no? Es una modalidad de seguro en la que queda convenido que en la fecha de inicio de vigencia de esta póliza, el asegurado fijará una suma asegurada, la cual no tendrá ninguna relación con el valor declarado de la materia del seguro o de la cobertura que se desea asegurar. Mayormente, ese tipo de suma asegurada se utiliza para lo que es seguros de dinero, ¿ya? Luego también, según su emisión, las pólizas se dividen en individuales y colectivas o de grupo. Las individuales, ¿no?, el asegurado es una persona o un bien único, ¿no? El asegurado, en el caso de personas, incluye ahí a su cónyuge, sus dependientes u otras personas como asegurados, ¿no? En la póliza colectiva es una modalidad de seguro que se caracteriza por cubrir, ¿no?, en un solo contrato a múltiples asegurados y que integran una colectividad homogénea. Ahora, el tipo de póliza según la atención del siniestro, ¿no? Tenemos de indemnización. Son aquellas que pagan una indemnización hasta la suma asegurada o reponen o reparan el bien asegurado. En los seguros de propiedad, ¿no?, se debe verificar que los valores asegurados deben ser los reales al momento de la contratación del seguro. Por ello puede aplicarse infraseguro o supraseguro. Dentro de un momentito vamos a ver esas dos definiciones. Después también tenemos de pago, aquellas que van a atender el siniestro y van a pagar el importe como consecuencia de una transacción extrajudicial o mandato del juez y hasta la suma asegurada. En este caso, si no procede el infraseguro o supraseguro. Mayormente acá estamos hablando de pólizas de responsabilidad civil. Y previsional, aquellas que pagan la suma asegurada en forma de pensión vitalicia, ¿no? Ahí tenemos las pólizas de vida. Indexada o paramétrica, aquellas que pagan la suma asegurada luego de la ocurrencia de un índice o disparador previamente indicado en la póliza, ¿no? Por ejemplo, se indica pues que en las pólizas de seguros agrarios, ¿no?, si tienes una helada que malogre tu plantación de cualquier tipo, siempre y cuando esta helada llegue a 6 grados bajo cero, ¿no?, inmediatamente, si ocurre esa situación de que se presenta una helada donde da el resultado de 6 grados bajo cero, en automático ya te van a tener que pagar el siniestro, ¿ya? Si tienes una helada que llega a 3 o 4, pues eso no activa el seguro. Sin embargo, si pasa de 6, 6.5, 7 u 8, inmediatamente, ¿no?, esa póliza va a tener que proceder a honrar la cobertura. Honrar la cobertura quiere decir al pago respectivo. Entonces, también existen modalidades de cobertura, ¿no?, que se combinan con lo anteriormente mencionado, ¿no? Todo riesgo a valor total. Aquí se combina una póliza de todo riesgo con una suma asegurada a valor total. Todo riesgo a primer riesgo, se combina una póliza de todo riesgo con una suma asegurada a primer riesgo. Riesgo nombrado a valor total es una póliza de riesgo nombrado con una suma asegurada a valor total. Riesgo nombrado a primer riesgo, aquí se combina una póliza de riesgo nombrado con una suma asegurada a primer riesgo. El certificado de seguros, ¿no?, mayormente es cuando ya se emite, ¿no?, el seguro y es la
en la demostración es el entregable que se tiene, ¿no? Para seguros de personales de grupo, ¿no? En este caso, podemos hablar de un certificado, ¿no? De seguro de transportes, flotante o de póliza abierta, ¿no? Igual también se podría aplicar en otros determinados seguros. Ya comentamos que la prima de seguros es el precio del seguro, ¿no? Es lo que paga el asegurado, que también se llama contratante, por la cobertura que recibe al transferir el riesgo a la compañía de seguros, ¿no? La compañía de seguros, si cobra la prima, pues se va a tener que ver obligada a cumplir ante el asegurado con las coberturas estipuladas en la póliza del seguro. Sí, perdón, siempre y cuando el asegurado no haya infringido ninguna condición ni cláusula de garantía especial o condición especial, ¿no? La prima se debe desde que se inicia o se celebra el contrato, ¿no? Y esta prima puede ser fraccionada o diferida, ¿no? Entonces se acuerdan plazos de pago, ¿no? Por eso hay convenios de pago. Es importante señalar que según la ley, el asegurado y el beneficiario son solidariamente responsables por el pago de esta prima. Igualmente, que el asegurador no puede rechazar el pago de la prima ofrecido o efectuado por un tercero a la persona autorizada de la compañía de seguros para tal fin. Existe la fórmula de indemnización, ¿no? En donde el monto indemnizable será igual a la pérdida por el valor declarado sobre el valor sano o real. ¿Qué se indemniza? Se puede indemnizar el monto de la pérdida, la suma asegurada o el interés asegurado. De los tres anteriores, siempre se va a indemnizar el menor. Respecto a infraseguro y supraseguro, ¿no? En el artículo 85 de la ley número 29946, la ley de contrato de seguro, hablan del supraseguro, ¿no? Sabemos que en caso de que se produzca un siniestro, la compañía de seguros tiene que satisfacer el valor de venta del objeto hasta un momento antes del siniestro, ¿no? Si la fórmula de aseguramiento es a valor real, ¿no? De otro modo, podría producirse enriquecimiento injusto del asegurado, que pudiera llegar a tener interés en que se produzca el siniestro, ¿no? A veces, equivocadamente, muchas personas piensan, se compran un carro de $10,000 y lo quieren asegurar en 15,000 porque piensan que la compañía de seguros le va a indemnizar los 15,000. Sin embargo, las condiciones de aseguramiento, ¿no? Son que te van a indemnizar el valor comercial, o sea, el valor de tu vehículo, ¿no? Que existe en el mercado al momento del siniestro, ¿no? Si ya estás pagando una prima sobre $15,000, cuando realmente tu carro vale 10,000, pues estás pagando un sobreseguro, ¿no? Entonces, eso no es económicamente beneficioso para el asegurado, ¿no? Quizás para el corredor va a cobrar una prima mayor, pero no está dando una buena asesoría, ¿no? Entonces, no se puede sobreasegurar. Yo no puedo ponerle a algo que vale $50,000, no lo puedo poner asegurar por 100,000 ni por 150,000, porque eso se llama sobreseguro o supraseguro. Y eso está penalizado en el artículo 85 de la ley número 29946. Análogamente, en el artículo 86 de esta misma ley 29946, que es la ley de contrato de seguro, también se habla del infraseguro, ¿no? En este caso, a veces los asegurados quieren pagar menos prima, ¿no? Dice, mi carro vale, ¿no? $15,000, pero lo quiero asegurar por 10,000. ¿Con qué fin? Con el fin de pagar menos, ¿no? Sin embargo, al momento del siniestro, la compañía de seguros averigua que realmente el carro o el vehículo valía 15,000 y entonces se da cuenta de que dejó de asegurar $5,000, ¿no? Lo cual representa un porcentaje del 100% que se debió asegurar. En ese mismo porcentaje, la compañía de seguros va a descontar, va a aplicar la regla proporcional llamada la regla de infraseguro, ¿no? Entonces, eso es lo que va a producirse en caso de un infraseguro. El asegurado va a recibir, ¿no?, un monto menor al que tenía que haber recibido. Acuérdense que el seguro es para dejar al cliente hasta un momento antes de como estaba antes del siniestro.
ni mejor situación ni en peor situación, en una situación muy idéntica y muy similar. Eso es lo que busca el seguro. También hemos hablado de los métodos de control o medidas de control que también utilizan las compañías de seguros. Tenemos el deducible, ¿no? Es una medida de control que busca, ¿no?, evitar, ¿no?, pagar pérdidas pequeñas, hacer participar al asegurado en la pérdida y sobre todo está destinado a atacar la frecuencia, ¿no? Hay tipos de deducibles, ¿no? Hay deducibles fijos, hay porcentuales del monto indemnizable y porcentaje de suma asegurada o del valor declarado. Por ejemplo, este deducible vamos a aplicar los tres casos, ¿ya? El valor declarado es 5 millones de dólares. Valor real, 5 millones, correcto. Pero se asegura 1 millón, ¿no? Siendo el importe de la pérdida de 400.000, el monto indemnizable es de 320.000, ¿ya? Entonces, en el primer caso, tenemos un deducible del 5%, es un deducible fijo. Si el monto indemnizable es 320.000, ¿no?, el deducible será de 5.000, 320 menos 5.000 será 315. Es en el primer caso con deducible fijo. En el segundo caso, con un deducible que es un porcentaje del monto indemnizable, ¿ya? O sea, de 320, deducible 10% del monto indemnizable, mínimo 50.000 dólares. O sea que mínimo vamos a tener que descontar 50.000 dólares. Si fuera el 10% de 320.000 sería 32.000. Pero yo tengo ya un mínimo que es 50.000. Entonces, a 320 menos 50.000, la indemnización se reducirá a 270.000. En el tercer caso, el deducible es un porcentaje del valor declarado, 2% del valor declarado. El 2% del valor declarado de 5 millones vendría a ser 100.000. Si el monto indemnizable es 320.000 menos 100.000, la indemnización se reducirá a 220.000. Luego tenemos el otro concepto que muchas personas confunden con deducible, la franquicia. ¿Qué busca la franquicia? Limitar indemnización de pérdidas pequeñas, ¿no? Es como una valla que ponen, ¿no? Si la pérdida resulta de una mayor franquicia, entonces lo que se va a pagar es el monto total de la pérdida, ¿no? Por ejemplo, tenemos un importe de pérdida de 100.000. La materia asegurada son cultivos de papa, ¿no? La cobertura son daños por helada cuando la temperatura sea 6 grados bajo cero. La franquicia será igual a 6 grados bajo cero. En el primer caso, la temperatura descendió a 3 grados bajo cero. No hay indemnización. En el segundo caso, la temperatura descendió a 10 grados bajo cero. Al ser el importe de la pérdida 100.000, ese es mi disparador, ¿no? Me tienen que indemnizar el 100%, o sea, la indemnización total de la pérdida, ¿ya? ¿Qué es lo que busca la franquicia? Es como una valla, ¿no? Todos los siniestros menores de esta franquicia van a quedar asumidos, ¿no? Pero si supera, salta la valla, me indemnizan el 100%, ¿ya? En cambio, en el deducible, siempre le hacen participar al asegurado, ya sea como monto fijo, o un porcentaje del monto indemnizable, o un porcentaje del valor declarado. En la ley del seguro también se habla, en el artículo 88, sobre el doble seguro o concurrencia de seguros, ¿no? En caso de siniestro, ¿no?, cuando no existan estipulaciones especiales en el contrato, se entiende que cada asegurador contribuye proporcionalmente al monto de su contrato, cuando hubiera doble seguro, ¿no?, hasta la concurrencia de la indemnización debida. Tengan en cuenta que el asegurado nunca va a poder cobrar más allá del valor real de un bien. Así tenga una póliza, ¿no?, el bien vale 100.000, tengo una póliza en una compañía por 100.000 y en otra compañía por 100.000, pues si se tomaron las pólizas al mismo tiempo, cada compañía participará solamente con 50.000 dólares, hasta llegar al 100% que sería el valor real o valor comercial del bien. El seguro no es para lucrar,
¿ya? El seguro no es para lucrar. En caso de siniestro, dice, en una situación donde hubiese doble seguro o concurrencia de seguros, si es que se perdiera el objeto del seguro totalmente, las indemnizaciones que pagarían las distintas aseguradoras sobrepasarían el valor del objeto, como le estaba explicando, ¿no? Y ello supondría un lucro para el tomador. Eso está prohibido totalmente en el seguro. En el artículo 90, los contratos celebrados con desconocimiento de la existencia de otro seguro, si el contratante celebra el contrato de seguro sin conocer esta existencia de otro anterior, puede solicitar la resolución del más reciente o la reducción de la suma asegurada al monto no cubierto por el primer contrato con disminución proporcional de la prima, ¿no? El pedido tiene que hacerse inmediatamente después de conocida la existencia del seguro anterior y antes del siniestro. Hay excepciones, ¿no? Para ese tema, como son en la póliza de vida, ¿no? Sabemos que la vida no tiene precio, ¿no? Entonces, en este caso, la vida humana hace que esta situación de doble seguro pudiera ser permisible, ¿no? No se puede limitar económicamente el valor de la propia persona. Sin embargo, las aseguradoras solicitan del contratante una declaración sobre estas circunstancias con el fin de poder conocer el nivel máximo de indemnización, ¿no? ¿Qué sucede en el caso de seguro de daños? Cada una de las aseguradoras concurrentes solamente pagarían la parte proporcional del capital asegurado en la respectiva póliza, tal y como se los expliqué. Finalmente, el concepto de doble seguro diferenciado, ¿no? Esta situación del coaseguro, ¿no? El coaseguro es una situación muy diferente a la concurrencia de seguros o el doble seguro, ¿no? Donde si bien existen varios contratos sobre el mismo bien asegurado, el importe total que se asegura no sobrepasa el valor real del objeto o del bien. Asimismo, en el coaseguro existe un solo contrato entre asegurado y el cuadro de coaseguradoras. Y en la concurrencia de seguros, sobre un mismo bien existen dos o más contratos de seguro. Existe una cláusula de abandono, ¿no? Esta es una cláusula pactada entre las partes, quiere decir, entre el asegurado y la compañía de seguros, en la cual, cuando concurren determinadas circunstancias en caso de siniestro, el titular de la póliza, ¿no? O sea, el asegurado o contratante, cede los bienes asegurados a favor de la entidad que los asegura. La indemnización, si se produce el siniestro, que está amparado por la cláusula de abandono, los bienes pasan a propiedad del asegurador, que deberá satisfacer el total de la indemnización establecida en la póliza, sin deducir el valor de los restos que se hayan salvado del siniestro. Se puede añadir como comentario, la cláusula de abandono es característica de los seguros de transporte marítimo solamente, en lo relativo a las mercancías aseguradas y dañadas. Tome nota de esta aseveración. ¿Ok? Entonces, con esto estamos terminando, ¿no? Esta partecita, pero vamos a continuar, ¿no? Ahora con lo correspondiente a los principios jurídicos del seguro. Hasta acá, ¿hay alguna consulta que quieran efectuarme sobre un concepto o alguna consulta referente a las tareas, por favor? Por mi parte no, profe. Ok, José, gracias. Fabiola, María, Juan. No, profesor, está bien claro. Perfecto. Todo bien, profesor, gracias. Ok, pregunten nomás, chicos, por favor, ¿ya? Vuelvo a repetir que lo peor que podría ocurrir es que nos quedemos callados ante una duda. Lo importante es, la pregunta que cada uno de ustedes va a aclarar el concepto de todos. Y yo también aprendo, aunque no lo crean, cada uno cuando estamos en clases y compartimos conocimientos, ¿ok? Entonces, vamos a continuar con lo referente a los principios jurídicos, ¿no? Sabemos que el seguro es una institución que a lo largo del tiempo ha traspasado fronteras, ¿no? Y es un tema de conocimiento internacional, ¿no? Hay diferentes legislaciones que lo acogen, ¿no? Y hay muchas legislaciones que han ayudado y han contribuido con la parte de los principios jurídicos del seguro. En principio tenemos lo que son las leyes inglesas, ¿no?
que han intervenido mucho en los seguros marítimos, también las leyes italianas, ¿no? Y también las leyes españolas, ¿no? Que muchas veces sobre estas leyes se han avanzado nuestros códigos civiles, ¿no? Y también, básicamente, la ley actual del contrato de seguros. Uno de los principios fundamentales que tiene el seguro, el contrato de seguro, es el principio de la mutualidad, ¿no? Según Alfred Mines, un profesor de la Universidad de Berlín, y que era un ilustre jurisconsulto en la materia de seguros, el seguro, ¿no?, se definía de la siguiente manera, que es la protección mutua de numerosas existencias económicas análogamente amenazadas ante necesidades fortuitas y tasables de dinero. En cambio, el extinto profesor colombiano José Efrén Osa indica que la mutualidad es un elemento esencial del seguro. Cuando ese factor no entra en juego, ¿no?, podrán haber instituciones similares por sus fundamentos y por sus fines, pero no habrá seguro. Este supone al menos que en la práctica se desnaturalice, como a veces ocurre, su fundamento, la cooperación recíproca de un conjunto más o menos numeroso de personas o entidades. Se inspira el seguro entonces en el mismo principio que le servía de sustento, ¿no?, a las organizaciones cooperativas y que hizo inmortal a Alejandro Dumas en su obra cumbre, Los Tres Mosqueteros, la famosa palabra uno para todos y todos para uno, ¿no? Este carácter mutualista del seguro, si se quiere, es lo que le comunica el mayor concepto doctrinario, ¿no? Porque de él surge una consecuencia en el orden económico, la reducción de costos, atender a la satisfacción de una necesidad incierta a través de una organización de este tipo. Es, a no dudarlo, menos costoso que perseguir su solución con un criterio egoísta. Para otra eminencia, el derecho de seguros, quien fuera profesor de la Universidad de Roma, Antígono Donati, el seguro se define a partir de dos elementos de transferencia de riesgo y mutualidad. La mutua cobertura de necesidades eventuales, valorables dinerariamente, entre muchas economías igualmente amenazadas, o bien como una operación económica con la cual, mediante la contribución de muchos sujetos expuestos a eventos económicamente desfavorables, se junta la riqueza, o sea, el fondo, la bolsa, para quedar a disposición de aquellos sujetos a quienes se presenta la necesidad, que serían los menos, ¿no? Como puede verse, la idea que está detrás de esta definición es que el seguro es como una especie de bolsa común a la que los asegurados aportan para que en el caso de que alguno de ellos tenga una pérdida, sirva para afrontarla. Los asegurados pagan su contribución al fondo. Ese pago es conocido como prima, que es determinada, por lo menos teóricamente, a partir de la ley de los grandes números, que convierte la incertidumbre individual en casi una certeza cuando se habla de grandes cantidades, ¿no? Las compañías de seguros que tienen más asegurados, pues tendrán tasas o primas mucho más, ¿no?, sinceras o cercanas a la verdad o a la realidad, ¿no?, de un determinado ramo de seguros. Entonces, tomando a colación esta hipótesis, se establece que cuando existe un gran número de asegurados, es más probable predecir el resultado, ¿no? Y esto especialmente está claro en los seguros de vida, en que se trabaja, como expliqué en las clases anteriores, en base a tablas de mortalidad, ¿no? En los seguros de propiedad y responsabilidad civil hay otros elementos que hacen más difícil la predicción, por lo que se usa también otros criterios, ¿no?, para la fijación de las primas, como es el caso de la experiencia del propio asegurado individual. En el artículo 87, el Estado fomenta y garantiza el ahorro, o sea, de la Constitución, ¿eh? La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que perciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía. La Superintendencia de Banca y Seguros y AFP ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, de administración de fondos de pensiones, de las demás que reciben depósitos del público,
y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determina la ley. Esta ley establece la organización y la autonomía funcional de esta superintendencia. El Poder Ejecutivo designa al superintendente de banca y seguros y AFP por el plazo correspondiente a su periodo constitucional, y el Congreso lo ratifica. Luego tenemos el principio de indemnización. Lamentablemente las pérdidas se dan con más frecuencia de lo que quisiéramos, y los accidentes que causan daños a los bienes asegurados se convierten en reclamos bajo las pólizas de seguro. El principio de indemnización norma, y es la base para determinar la cantidad que se tiene que pagar. La indemnización es un concepto que rige una buena parte del negocio del mercado de seguros y está incorporado al condicionado de las pólizas, ¿no? La idea es que el asegurador pague una suma en compensación por el monto de una pérdida, tratando en la medida de lo posible que el asegurado retorne a la situación en que estaba antes de que esta pérdida ocurriera. En otras palabras, establece que un asegurado no debe beneficiarse por una pérdida, pero tampoco debería quedar en situación inferior a la que estaba antes que ésta ocurriera. Teóricamente, esto es razonable, más con frecuencia difícil de ponerse en práctica, como lo puede refrendar mucha gente que ha tenido que enfrentar pérdidas aseguradas. Existen 3 métodos de compensación universalmente aceptados. Son el pago en dinero, la reparación o el reemplazo. Y la determinación de cuál es la más apropiada es una decisión que hasta ahora es tomada por el asegurador, aunque usualmente es justo reconocerlo, con la anuencia del asegurado, o sea, con la venia del asegurado. Sin embargo, existe un problema en que lo que puede considerarse una indemnización apropiada, el pago, reparación o reemplazo, requiera que se tenga en cuenta la depreciación, es decir, la deducción que corresponde por el uso o desgaste del bien afectado. Y esto reiteradamente constituye un problema, como lo muestran los casos de pérdida en automóviles por accidentes de tránsito. ¿Debería reemplazarse nuevo por usado o pintarse íntegramente el vehículo? Porque resulta habiendo diferencia en los colores, ¿no? Suele argumentarse 2 razones para justificar la vigencia del principio de indemnización en la liquidación de las pérdidas. La primera es que si no existiera, el asegurado podría lucrar a consecuencia de esta, es decir, que de esa manera se incrementaría el riesgo moral, lo que desde muy antiguo ha tratado de evitarse en la industria, ¿no? Por razones obvias. La segunda es que la contribución o prima que los asegurados aportan a la bolsa común se basa en la magnitud y medida, o sea, frecuencia y severidad de los riesgos que traen a esto. De lo que resulta que los asegurados deberían beneficiarse en la medida en que contribuyen. Si tenemos en cuenta que la prima es el resultado de la aplicación de la tasa, ¿no?, a la suma asegurada, y que esta última corresponde en la mayor parte de los casos al valor comercial, resulta la necesidad de deducir del precio del bien nuevo un porcentaje que corresponda al uso y desgaste que hubiera tenido el artículo agregado. La mayor parte de los seguros son contratos de indemnización, pero existen también otros en los cuales no se aplica este principio. Así tenemos los casos en los que después de una pérdida es imposible regresar al asegurado a la misma situación que tenía antes de esta. Estamos hablando de los seguros de vida y de accidentes personales. Como bien es sabido, ni las compañías de seguros ni nadie puede restaurar la vida a los seres humanos, ni están en la capacidad de reemplazar algún miembro perdido, salvo que sea ortopédico, o asignarle algún valor económico a tal desgracia. Por ello, estos seguros no están sujetos al principio de indemnización. Hay otros que ofrecen ciertas variantes aceptadas del principio, ¿no? Una empresa puede asegurar el costo de sus maquinarias a valor de nuevo. Esto se conoce como el seguro a valor de reposición o reemplazo. Y en el caso de una pérdida, no se hace ninguna deducción por depreciación. Pero esta concesión conlleva la obligación de asegurar el monto necesario para la reposición. Obviamente, estos tipos de seguros van a tener un costo mayor.
En algunos países la idea, ¿no?, se ha ampliado a pólizas que cubren enseres domésticos y constituyen una opción en pólizas domiciliarias en que los muebles y otros enseres pueden cubrirse sobre la base de nuevo por usado. Como es de suponer, tales pólizas requieren primas más altas y están sujetos a limitaciones y condiciones, y resulta indispensable, como ya hemos dicho, que se contrate la cláusula y una suma asegurada adecuada. Teniendo en cuenta lo expuesto, ¿no?, como fundamento del principio de indemnización, esta excepción podría llevarnos a cuestionar su validez y de si en verdad debemos permitir este tipo de pólizas, ¿no? Pero aparte de las razones comerciales, parte del fundamento podría encontrarse en que el asegurado contribuye al fondo común en proporción con el riesgo que desea cubrir. Esto, como ya se indicó, las primas se le cobran sean justas y proporcionales a las de todos los que contribuyen al fondo y servirá más adelante para pagar estas pérdidas. Tenemos en el caso de los denominados seguros generales, como los de incendio, robo, etcétera, la medida del riesgo que estableció en la tarifa que se cobra, y la prima se obtiene aplicando la tasa al monto asegurado. En el caso de seguros a valor de reposición, el proceso es similar, por lo que las primas resultan mayores al aplicarse a sumas aseguradas más altas, que son las de valor a nuevo. Esto nos permite introducir otro tema y que resulta de la pregunta: ¿qué sería justo que los asegurados o aseguradores pagaran, ¿no?, si después de la pérdida se descubre que el valor asegurado es inferior al real? Acá, como estamos viendo, se está hablando de la regla proporcional, lo que acabamos de mencionar es el infraseguro, ¿no? Si recordamos, en los seguros, ¿no?, los muchos contribuyen para pagar la desgracia de los pocos, de manera que en cualquier caso los aseguradores tienen tanta responsabilidad frente a los otros asegurados como ante la víctima. La respuesta es que para garantizar la equidad entre un asegurado y otro, las pólizas se derratan sujetos a proporcionalidad. Esto quiere decir que un asegurado recupere el monto de su pérdida total o parcial si la suma asegurada represente el valor total de la propiedad en riesgo al momento de la pérdida. Si es menor que el valor real, al asegurado se le pagará en proporción. Esta se determina mediante la fórmula siguiente: suma asegurada sobre el valor comercial por el monto del siniestro. Esto nos da igual a la indemnización. Esta primera parte de la ecuación comprende el monto asegurado y el valor en riesgo al momento de la pérdida. Si el monto asegurado es menor que valor, el resultado será una fracción. Se paga entonces esta misma fracción de la pérdida real, ¿no? Igual, podemos tener en cuenta que una pérdida puede tener su origen en la negligencia, no del asegurado, sino de un tercero o de una persona que está a su servicio. Esto se llama la responsabilidad vicaria. Si tenemos que un electricista, ¿no?, al estar haciendo una reparación, podría producir un cortocircuito y generar un incendio, y el propietario del inmueble reclamaría bajo su póliza, ¿no?, domiciliario de incendio, y sus aseguradores tendrían que indemnizarlo. Sabemos que legalmente el propietario tiene el derecho de demandar al electricista por negligencia y cobrarle, pero a partir del nombrado principio de indemnización no puede cobrar dos veces por el mismo daño, y la aseguradora le ha indemnizado la pérdida. Entonces entra acá a tallar el principio de subrogación. Quiere decir que la compañía de seguros, al haber indemnizado al asegurado, subroga a este en sus derechos de repetir contra el tercero negligente y cobrar, ¿no? En Perú, esto se establece en el artículo 408 del Código de Comercio, respecto de los seguros de incendio y por extensión de los demás seguros, para que el asegurador pueda recuperar su pago de terceros. Esto se conoce como el derecho de subrogación y está también legislado en los artículos 1260 y siguientes del Código Civil. A pesar de que, como hemos visto, existe legislación que lo sustenta y no sería necesario, todas las pólizas lo incluyen en sus condicionados, ¿no? La cláusula de subrogación. El asegurador subroga en sus derechos al asegurado
pero solo podrá hacerlo después de haber indemnizado la pérdida. Este requerimiento en algunos países es modificado mediante una cláusula en la póliza por la que el asegurado conviene que el asegurador tendrá la potestad de ejercer el derecho de subrogación antes de efectuar el pago indemnizatorio. Todo esto con la intención de ganar tiempo. La contribución es el otro medio de garantizar que el asegurado se le compense solo por la pérdida que ha tenido. Puede darse el caso de que la misma propiedad esté cubierta contra los mismos riesgos por 2 o más pólizas, y el pago bajo todas estas podría resultar superior al valor del bien, si es que se cubre el mismo interés en cada caso, y además el mismo riesgo que causó la pérdida. En el Perú, en el artículo 395 del Código de Comercio, el asegurador que paga un siniestro puede solicitar al otro o a los otros que compartan la pérdida luego de la liquidación. Cada asegurador debería pagar proporcionalmente al monto que tiene asegurado bajo su póliza con respecto al valor total cubierto por todas. Las condiciones de las pólizas que obligan a que las pérdidas se repartan antes de su liquidación, ¿no?, haciendo imposible que un asegurado pueda recuperar el total de su pérdida de cada uno de los aseguradores, ya que si lo hiciera, recibiría más de lo que en realidad perdió, violando el principio de indemnización. La subrogación y la contribución constituyen, como ya se ha explicado, como corolarios de la indemnización y solo pueden aplicarse a pólizas de indemnización. Por lo tanto, no se aplican a pólizas de seguro de vida ni de accidentes personales. Por favor, tomen nota de esto. Luego tenemos la doctrina de la máxima buena fe, ¿no?, o ubérrima buena fe. Durante mucho tiempo, la relación entre alguien que busca un seguro y el asegurador que se lo proporciona se ha definido bajo lo que se conoce como la doctrina de la máxima buena fe o ubérrima bona fide. Perdón un ratito. Me dice una alumna que no se puede conectar. Un ratito, por favor. Buenas noches, Elsa. Entiendo que se trata de un problema de tu servicio de internet, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, ¿no? Como sabes, yo paso la grabación de las reuniones después que tenemos esta reunión. Así que si no puedes conectarte, pues no es un tema técnico nuestro, sino es un tema técnico de tu conexión de internet. ¿Correcto? Gracias. Ok. Sé que no hay otro comentario por acá. A ver, veamos. Qué pena que su compañera Elsa Fuentes tiene problemas de internet. Entonces, estábamos hablando de lo que era la máxima buena fe, ¿no? Desde los primeros días, ustedes saben que los seguros marítimos fueron los seguros más antiguos, ¿no? Después pasando por otras formas de seguro, ¿no? La responsabilidad de revelar los hechos relevantes siempre estaba a cargo del contratante o tomador, ¿no? O sea, el futuro asegurado. Eso significa que debía proporcionar toda la información que posea y que sea relevante respecto al riesgo que desea asegurar, no solo aquella que considere importante, y debe ofrecerla de manera voluntaria, sin necesidad de que le sea requerido, ¿no? Entonces, la mayor parte de personas vinculadas a la industria del seguro coincidirán en definir un hecho relevante, material fact, ¿no?, se llama ello, como aquel que influenciaría a un asegurador prudente en la aceptación de riesgo o en la tarifa que cobraría por este, que es lo que dice la Ley de Seguro Marítimo inglesa de 1906, que es una de las leyes sobre las cuales se inspiran los principios del seguro, ¿no? El deber de ejercer la máxima buena fe
descansa igualmente sobre quien negocia la contratación de la póliza. Estamos hablando acá del agente o el representante de un corredor profesional de seguros. Si no se cumpliera con revelar todos los detalles concernientes a riesgo, se considerará como un incumplimiento del titular, lo que, como hemos señalado, hace anulable la póliza. Como en los casos anteriores, si bien esta es una afirmación válida en términos generales, necesita ser evaluada al detalle, caso por caso, ¿no? Existe un caso de Carter versus Boeing. Lord Mansfield, uno de los jueces ingleses, se refirió a los deberes precontractuales sin considerar lo que correspondían a las partes una vez que la póliza se había emitido. Y la mayor parte de los casos del siglo XIX se refirieron a violaciones de la buena fe por ocultamiento o tergiversaciones ocurridas durante esa etapa, ¿no? Porque se entendía que la obligación terminaba con la suscripción del contrato. La experiencia posterior hizo necesario que la jurisprudencia estableciera que la máxima buena fe debe existir durante las negociaciones del contrato, pero debe continuar hasta el momento que caduca o se hace efectiva la póliza. Entonces, para algunos seguros, como los de incendio y robo, existe una condición que señala de manera expresa que durante su vigencia se deberá notificar al asegurador de cualquier cambio que aumente el riesgo o lo agrave, y para lo cual podría requerirse una prima adicional, ¿no? Esta obligación vuelve a regir a la renovación, y el tenedor de la póliza violaría sus obligaciones si es que pagara la prima de renovación sin haber declarado un cambio material que incremente este riesgo, ¿no? Hay un casito también del derecho inglés, ¿no? Se llamó Buffet versus Turner, cuya audiencia se celebró en el año 1815. Mire, ¿de cuánto tiempo se viene respetando esta ley, ¿no? Dice, en un taller de un constructor de botes, un hombre tenía un almacén. Al producirse un incendio en el taller, el propietario del almacén se percató con alarma que no tenía una póliza contra incendio. Cuando parecía que se había extinguido el incendio antes de que llegara a su almacén, solicitó una cobertura sin mencionar el incendio en el taller vecino. Por desgracia, el fuego no había sido completamente extinguido y 2 días después se volvió a encender y se extendió al almacén. No tan preocupado porque ya tenía una póliza, se apersonó al asegurador y presentó su reclamo. Mas su proceder, no le pareció muy transparente, ya que al revisar la documentación comprobó que no había mencionado el incendio ocurrido 2 días antes. Por lo tanto, se negó a aceptar el reclamo, alegando que no se había revelado un hecho relevante. Es decir, su decisión de otorgar el seguro habría sido diferente si se le hubiera proporcionado la información respecto al incendio anterior. Ante la denegatoria, el dueño del almacén decidió recurrir a la corte para cobrar la indemnización, pero el juez apoyó la negativa del asegurador a pagar el siniestro, sosteniendo en la sentencia que en realidad se había incumplido la obligación de la máxima buena fe, ¿no? En base a este y otros casos similares, podemos concluir que para el derecho inglés proporcionar toda la información relevante es un deber fundamental y que la consecuencia de su incumplimiento, es decir, la violación de este principio, hace a la póliza anulable, a opción de la parte agraviada, por lo general el asegurador underwriter, ¿no? Sin embargo, la determinación de cuándo un hecho es relevante puede tener que ser decidido en la vida judicial y de acuerdo a cada caso en particular. Un momentito, por favor. Ok. Aunque a veces la defensa en caso de ocultación, ¿no?, de estos hechos relevantes es bastante más limitada en los seguros no marítimos, que son de propiedades y casualty, ¿no? La regla general podría ser enunciada de la siguiente manera. La ocultación intencional de un hecho relevante es una buena defensa contra un reclamo bajo la póliza, ¿no? Pero requiere que el asegurado sepa que efectivamente
que efectivamente es relevante, ¿no? La ocultación inocente no es suficiente y que se haya hecho con la intención de engañar. La razón por la que las exigencias son menores en seguros patrimoniales y de bienes es que el asegurador tiene la posibilidad de hacer investigaciones o inspeccionar respecto de la calidad del riesgo que está recibiendo, ¿no? La información y los hechos proporcionados por el contratante y o posterior asegurado forman parte del contrato de seguros porque representan y reflejan o describen el riesgo para el asegurador. Hay formas inocentes en que el solicitante de un seguro podría, uno, dejar de comunicar alguna información vital por olvido o por no darse cuenta que es importante, es decir, eso se llama omisión. Un ejemplo sería que el solicitante de un seguro de vida omitiera revelar que en su niñez había sufrido fiebre reumática. Las solicitudes propuestas no siempre incluyen una pregunta sobre esta enfermedad y el solicitante puede no percatarse de su importancia o proporcionar información que cree correcta cuando en realidad no lo es. Es conocida como falsa declaración inocente y podría ocurrir si el arrendador de un inmueble describió el trabajo que realizaba su inquilino como de ingeniería, cuando sin que él lo supiera, el inquilino habría incursionado en la fabricación de productos plásticos o podría ir aún más lejos y deliberadamente ocultar un hecho relevante, como mencionamos antes en el caso de Buffet versus Turner, ¿no? Lo que constituye un ocultamiento o llegar hasta el punto de proporcionar información falsa. Así, un solicitante de seguro que afirma tener 70 años, cuando en realidad tiene 75, hace una falsa declaración fraudulenta. El efecto de cualquiera de estos casos es hacer anular la póliza, el contrato, a opción del asegurador. Sin embargo, existe una corriente en el derecho continental europeo del que, como dijimos, es heredero el nuestro, ¿no? Que sostiene que la indemnización debe ser proporcional a la seriedad de la falta, siempre que ésta sea inocente, ¿no? Es indispensable, dada la característica del negocio de los seguros, que este código de conducta, la obligación de la ubérrima bona fide, que se estableciera hace tanto tiempo, continúe todavía dominando todas las relaciones en la industria y sea aceptada por todos los que trabajan en el mercado asegurador. Luego veremos el interés asegurable, ¿no? Si una persona inventara algo, que es otro de los principios jurídicos, y con capital propio, o sea, con su propio dinero o con un préstamo bancario, comprar una pequeña fábrica, algunas máquinas y la materia prima necesaria e iniciar operaciones, pues se va a dar cuenta que a cambiar su capital por bienes que pueden dañarse, está expuesto a riesgos que no tenía y tiene derecho a contratar póliza de seguro para cubrirlos, ¿no? La propiedad de la fábrica, de la maquinaria de existencias, le dan el derecho de asegurarla, porque tiene ese interés asegurable en estas propiedades porque lo compró con su dinero o con un préstamo. En otras palabras, se creó un interés asegurable. Este significa que la persona que se asegura y que se conoce como el asegurado debe tener alguna relación reconocida por ley con el bien o con lo que esté asegurado, de manera que se beneficiará de su seguridad o se perjudicará por su pérdida o incurrirá en responsabilidad por esta. Los riesgos son de diversa índole, ¿no? Como ya hemos visto. Para empezar, los daños que puedan sufrir el inmueble que cobija la fábrica, pero también su contenido, o sea, la maquinaria, la materia prima, los insumos, etc. Asimismo, pueden ocurrir accidentes si se lesiona a uno de sus obreros mientras labora, uno de sus camiones de reparto podría haberse involucrado en un choque, o uno de sus inventos lesionar a la persona que los está utilizando, ¿no? Haciéndolo responsable y obligándole al pago de una compensación. Para cubrir estas eventualidades, puede contratar seguros, haciéndolo también para cubrir su propia persona, por la sencilla razón de que tiene el interés asegurable, ¿no? Pero esto no siempre fue un requisito para adquirir un seguro de vida. Hasta hace un par de siglos, cuando en Inglaterra se aprobó la ley de seguros de vida, Life Insurance Act, del año 1774, era allí posible asegurar la vida de alguna otra persona, existiera o no interés asegurable. En estos tiempos, solía contratarse pólizas de seguro
sobre la vida de los miembros de la familia real, en especial si corría algún rumor de que estaban enfermos o sobre algún general que partía para la guerra u otras personas prominentes en la esperanza de que su muerte temprana produjera ricas recompensas para la persona que adquiría la póliza. La indicada ley puso a fin a esta práctica, haciéndola ilegal tomar una póliza sobre la vida de otra persona, a no ser que la adquiriera tuviera un interés asegurable en la vida asegurada. En otras palabras, que sufriera como resultado de su muerte. Asimismo, el nombre de la persona en cuyo beneficio se ha obtenido la póliza debe aparecer en la misma, y esta no puede ser por un valor superior al del interés asegurable, ¿no? Los propietarios se benefician de la seguridad de sus bienes, también los esposos y las esposas, ¿no? Ya que por lo general comparten los bienes comunes. Los fideicomisarios, porque se les ha hecho responsables por la seguridad de ciertos bienes, los acreedores hipotecarios y prendarios. Estos sufrirán si es que el bien sobre el que se ha prestado dinero se daña o destruye. Los depositarios, ¿no? Por ejemplo, la empresa que repara artefactos eléctricos mientras los tiene en su taller, o la lavandería respecto de la ropa de sus clientes. Y por supuesto, las compañías de seguros que pueden beneficiarse por la seguridad de las vidas y propiedades que aseguren, lo que les da derecho a reasegurar su responsabilidad. A estas alturas es importante hacer una diferencia. La casa, los muebles, el cuadro que alguien posee o la responsabilidad en que puede incurrir cuando conduce un automóvil son la materia del seguro. Pero la materia del contrato entre esa persona y la compañía de seguros es su interés en dichos bienes. Luego tenemos la doctrina de la causa adecuada, ¿no? La gente involucrada en un desastre dispondrá de alguna compensación si hubiera adquirido una póliza de seguro. Pero, ¿cómo decide un asegurador si paga una indemnización? ¿Cómo es que el tenedor de una póliza puede saber si su reclamo por la pérdida sufrida tendrá cobertura? El principio que nos guía para esto es un principio legal conocido como la doctrina de la causa adecuada. Según el artículo 1985 del Código Civil del Perú, que es llamado de la causa próxima en el derecho anglosajón. Algunos autores han tratado de establecer diferencias, pero en el fondo son muy similares. Podríamos decir que es un acto del que resulta un daño como consecuencia lógica, directa, ininterrumpida, sin que éste no hubiera ocurrido. Causa adecuada o próxima es la principal causa de un daño, no necesariamente la más cercana en el espacio y el tiempo, sino la primera que pone en movimiento una secuencia de eventos que resultan en el daño. Produce consecuencias concretas y previsibles sin la intervención de otra causa imprevisible o independiente. Se le conoce también como la causa legal. Para ayudar a determinar la causa próxima de un daño por negligencia u otro caso de responsabilidad civil extracontractual, las Cortes en los Estados Unidos han ideado la regla del excepto por o sine qua non, que evalúa si un daño no hubiera ocurrido salvo por el acto negligente del demandado. Encontrar que un daño no hubiera ocurrido sin el acto de este, establece que el acto u omisión específico es la causa próxima del daño, pero no necesariamente determina responsabilidad, ya que otros factores podrían haber influido en las acciones que los generaron. Vamos a tener un ejemplo, ¿no? Para poder comprender un poco más esta causa adecuada, ¿no? Tenemos, para distinguir la causa, y una precondición para los eventos. Lord Hoffman, en Australia del Sur, dio un ejemplo clásico, ¿no? Este es un juez. Un montañista cerca de emprender un dificultoso escalamiento se encontraba mal de su rodilla, ¿no? Y preocupado por ello se acercó a un médico y este le hace un examen superficial y declara que está en forma, o sea que su rodilla está bien. El montañista va a la expedición que no hubiera emprendido si el médico le hubiera diagnosticado el verdadero estado de su rodilla y sufre una lesión que era consecuencia previsible de hacer el montañismo,
pero que no tenía nada que ver con el estado de su rodilla, ¿no? La negligencia del médico resulta en que el montañista corre un riesgo que no hubiera asumido, pero que es insuficiente para incurrir en responsabilidad. El objeto de la debida diligencia del médico es proteger al montañista contra lesiones causadas por fallas en su rodilla, no por la caída de una piedra, aun cuando la lesión fuera razonablemente previsible. El médico no fue considerado responsable. Tenemos otro ejemplo. Una pareja joven que alquila un departamento encima de un pequeño supermercado tiene una póliza domiciliaria que cubre los contenidos del mismo contra incendio y líneas aliadas. El propietario de la tienda también tiene su propia póliza, multirriesgo que incluye coberturas similares. Una noche la esposa regresa del trabajo algo más tarde que de costumbre, enciende la cocina eléctrica para calentar la sartén y va al dormitorio a cambiarse. Esto no le tomó más tiempo de lo que pensaba, sin embargo, al regresar a la cocina, se encuentra que la sartén se ha incendiado y que el fuego se está extendiendo a las cortinas y muebles. Por fortuna, mantuvo la calma, apagó la corriente y llamó por teléfono a los bomberos, que pronto apagaron el fuego. Luego, en su momento, su esposo presentó un reclamo por los daños causados por el incendio. No habiendo dudas respecto del origen del daño, se pagó el reclamo. Pero, al fritarse el agua utilizada para apagar el incendio, les había causado bastante daño a las existencias del vecino del primer piso, el tendero. Podría presentar un reclamo por estas si tenemos en cuenta que los daños los ocasionó el agua y no el incendio, suponiendo que no cuenta con la cobertura de daños por agua. A la luz de esta doctrina, la respuesta es que él puede reclamar bajo la cobertura de incendio de su póliza, porque la pérdida se debió directamente a esto. En otras palabras, la causa adecuada o próxima de su pérdida fue el incendio, aunque si bien es cierto, no ocurrió en su tienda, pero sí el incendio ocurrió en el segundo piso, ¿no? Y aunque el daño lo causara el agua, por lo que tiene derecho a cobrarle la indemnización a su asegurador, ¿no? En teoría, la doctrina es bastante sencilla. La pérdida tiene que surgir de forma directa de un riesgo asegurado o ser el resultado de una cadena directa de acontecimientos que se inician con el mismo. Quizás un ejemplo más gráfico sea una hilera de fichas de dominó paradas y suficientemente juntas de tal manera que si se cae la primera, derrumbará la siguiente y así de forma sucesiva. Si el primero es un riesgo asegurado y este causa el siguiente, estableciendo una cadena, la pérdida estará cubierta bajo esta póliza. Tenemos un caso, ¿no? Para seguir abundando en ejemplos, y ahorita con esto terminamos, el de Harrington and Lancashire en Yorkshire Accident Insurance de 1909. Se cuenta que cierta persona que tenía una póliza de accidentes personales que cubría muerte y lesiones, pero no de enfermedad, un día en que había salido a cabalgar, se cayó, ¿no? Fue desmontado por el caballo y se cayó en una acequia rompiéndose la pierna. No se le encontró sino varias horas después y para ese entonces estaba en tan malas condiciones que durante su estadía en el hospital contrajo una neumonía que le causó la muerte. Siendo la neumonía una enfermedad, el asegurador se negó a aceptar el reclamo por el fallecimiento, pero los albaceas demandaron en la vía judicial el pago de la suma asegurada y el juez falló sosteniendo que no había sido interrupción o no había habido interrupción en la cadena de acontecimientos. Esto quiere decir que aunque la persona había fallecido por enfermedad, esta había sido resultado directo de un accidente y los demandantes recibieron su dinero a la vez que sentaron un importante precedente como ejemplo de causa adecuada o próxima. Estimados alumnos, con esto estamos concluyendo lo de esta semana. Quisiera, por favor, que me indiquen si que tienen alguna consulta que efectuarme o para proceder a despedirme de cada uno de ustedes y desearles, por favor, que cumplan con las tareas. Todavía estamos casi a la mitad de alumnos que han cumplido con los alumnos con las tareas que tenían que entregar este miércoles. Y recuerden que el día domingo, al mediodía, se cierra la entrega de lo que es la asignación y la reflexión.
¿Alguna consulta, por favor, al respecto de lo que acabamos de disertar? Nada, profesor, todo está bien claro. No, profe. ¿Correcto? No, profesor. ¿Correcto, Juan? Fabiola. Sí, profesor. Gracias. Todo claro, me alegro sobremanera. No duden, chicos, en hacerme consultas. Yo no me voy a molestar, ¿no? Si me quieren hacer consultas por el WhatsApp o vía telefónica, también lo pueden hacer. Estoy a su libre disposición y estoy para apoyarlos, ¿correcto? Entonces, les agradezco una vez más su atención. Les recomiendo que se cuiden, cuídense familia. Ya nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense mucho. Ya. Muchas Gracias. gracias por su atención nuevamente. Hasta luego, profe. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Buenas noches.